habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Habíamos terminado el capítulo 4 del Evangelio de Juan el domingo pasado. Y hoy vamos a ver el milagro del Señor en Betesda. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver cómo Jesús vuelve a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. Pero podríamos decir también que el propósito del Señor no es solamente ese, sino el de sanar al paralítico de su enfermedad en el día de reposo, día sábado, mostrando su gloria por medio de ese milagro. Esto despertó el enojo y el desprecio de los religiosos judíos de la época, que procuraban matar al Señor. Entendían que Él era el que violaba el día de reposo, y además se hacía llamar a sí mismo Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias allí en el capítulo 5. La porción que vamos a estudiar hoy es del versículo 1 al 18, capítulo 5, versículo 1 al versículo 18. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio tendido y entendió que ya llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sanado? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se revuelve el agua. Porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y andaba. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado, pues había una multitud en aquel lugar. Después de estas cosas, lo halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y avisó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos procuraban aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Hoy vamos a abordar nuestro estudio separándolo en 2 partes. La primera parte que vamos a ver es del versículo 1 al 9. Y vamos a titular a esa primera parte: del estanque a la verdadera fuente de salvación. Y del versículo 10 al 18 vamos a ver la persecución de Jesús por sus enemigos. La palabra del Señor comienza diciéndonos aquí en el capítulo 5, versículo 1, después de estas cosas. Ya hemos explicado estas palabras antes. Evidentemente se refiere a lo sucedido con anterioridad. Jesús venía de hacer su obra en Galilea. Habíamos visto que también sana al hijo de un funcionario del rey allí en Capernaum, no estando él presente en Capernaum.
Y estas palabras que nosotros vemos acá nos indican que lo que vamos a ver ahora a continuación ocurrió después de estas cosas, después de esos milagros. No podemos estar seguros del tiempo que ha transcurrido. No lo menciona. Pero de lo que sí estamos seguros es de que ha ocurrido después de esas cosas y de que Jesús subió a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos. Es lo que el versículo 1 nos dice. Lo cierto es que Juan no aclara cuál de estas fiestas es la que se celebra ese fin de semana allí en Jerusalén. No podemos saberlo con exactitud nosotros tampoco, porque no tenemos una referencia de tiempo. Si era la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés, la de las trompetas o la de los tabernáculos. Hay diversas opiniones al respecto. Pero de nada vale que nosotros nos metamos ahora en esa discusión o que tratemos de saber cuál era la fiesta, ya que Juan no está haciendo énfasis en ello. Lo que hace el versículo 1 es ubicarnos espacialmente allí en Jerusalén. Y luego Juan pasa a desarrollarnos en el versículo 2 en adelante lo que pasó con el paralítico que estaba en uno de los pórticos frente a este manantial, podríamos decir, ¿no es cierto? Juan pasa a contarnos ese milagro de sanación del paralítico de Betesda. Y esto no hace sino darnos una prueba más de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Yo sé que soy insistente con esto, mis hermanos, pero nunca debemos olvidarnos. Al momento de encarar nuestro estudio, debemos hacerlo con el propósito del libro, con el propósito con que el autor escribió este libro, para mantenernos bien encarrilados. Este versículo que nosotros vemos acá es nuestra luz roja que nos indica cuando nos estamos desviando del tema, cuando estamos perdiendo ese hilo. Podríamos decir es nuestro sensor de mantenimiento de carril. Vieron que los autos de hoy modernos tienen ese sensor que si tendemos a tirar el vehículo para la banquina, el mismo auto vuelve a encarrilarse. Bueno, este versículo, el 31 del capítulo 20, debe ser ese sensor que nos mantiene encarrilados a nosotros por esta hermosa ruta en la que vamos conociendo, capítulo a capítulo, al Señor Jesucristo. Vamos descubriendo su belleza. Juan ha elegido 7 milagros, esto ya lo habíamos compartido, 7 señales a lo largo de todo su evangelio, pero es el mismo Juan quien nos dice en el último versículo de su libro, en el capítulo 21, versículo 25, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo mismo podría contener los libros. Pienso que ni el mundo mismo podría contener los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan no relata o no cuenta todo lo que ha hecho Jesucristo. Aquí es donde pasamos a ver con más detalle este primer título, a partir de este versículo 2, de que habíamos dicho primeramente, del estanque a la verdadera fuente de salvación. El apóstol nos empieza a relatar el hecho que a partir de aquí cobra relevancia, que él quiere que nosotros le prestemos atención, al cual él quiere que le prestemos atención. Es lo que pasó con el paralítico de Betesda. Juan nos dice, hay en Jerusalén un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Prestemos atención de que Juan está utilizando el tiempo presente. Él dice, hay en Jerusalén un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En uno de estos pórticos estaba el paralítico. Yacía allí una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua, porque allí existía la creencia de que de tiempo en tiempo un ángel descendía a ese estanque, removía el agua y aquel que se metía era sanado de su enfermedad.
o de cualquier dolencia que tuviera. Perdón. Seguramente Juan conocía este lugar. Por eso él lo relataba así. Es como si yo les dijera hoy en día, hay en Itatí Corriente un lugar llamado la Basílica de la Virgen, al que concurren una multitud de fieles esperando que la Virgen sane sus dolencias y sus enfermedades. O hay en Mercedes Corrientes un lugar en donde está el altar del Gauchito Gil, al que una multitud de seguidores y fieles concurren con ofrendas esperando que el gaucho se les aparezca y sane el dolor de su vida. O hay acá en Corrientes una iglesia en donde concurren una multitud de personas esperando que un manto rojo sane sus enfermedades. Ejemplos hay muchos. Lo que quiero decir, palabras más, palabras menos, es que hoy en día también hay muchos enfermos, ciegos y cojos y paralíticos y otras personas que están esperando el movimiento del agua, poniendo toda su fe y toda su esperanza en ese estanque. ¿Para qué? Para ser sanados. Y todos estos casos se parecen en una cosa. Buscan salud física. Buscan sanidad física. Nadie va a Dios para tener vida espiritual y sanidad espiritual. Porque no es eso lo que el hombre natural que está sin Dios quiere, sino todo lo contrario. Lo que quiere es estar bien para seguir entregado a su vida mundana. Entonces vamos a ver que con normalidad estas personas solamente piden por sanidad física. El Señor dice, ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y es que nadie puede ir a Cristo, mis hermanos, si el Padre que lo envió a Él no los envía al Señor. Esto lo sabemos. Nadie puede amar primero a Dios y decir, yo busqué de Dios, porque es Él el que llama, es Él el que ama primero. Como primera de Juan capítulo 4, versículo 19 nos dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Es Él el que busca al pecador y lo libra del castigo eterno por infringir su ley. Todos los seres humanos somos culpables, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quien ruega por sanidad física, o a quienes vemos normalmente rogar por sanidad física, desconociendo que están espiritualmente muertos a causa de su pecado y que necesitan arrepentirse y creer en el Salvador, quienes ruegan por sanidad física negando o desconociendo que están espiritualmente muertos, no conocen a Dios, no pueden decir que conocen a Dios y que buscan de Él. Los tales son mentirosos. Este hombre que vemos en el relato de Juan hace 38 años que estaba paralítico. 38 años. Pensemos que no es poco tiempo. 38 años, uno se pone a pensar y dice, son muchos años. Son muchos años. Juan no nos dice que estuvo esos 38 años a la puerta o al pórtico del estanque. No, él simplemente nos dice el tiempo que estuvo paralítico. Esta enfermedad no lo dejaba levantarse. Estaba allí tirado en una camilla, en esos pórticos. Pero podríamos decir que el hombre tenía una fe sincera, si se quiere. Porque él creía que al momento de meterse en el estanque, después de todos esos años de estar ahí, al momento de meterse en el estanque, él iba a ser sanado, que él iba a caminar. Si se arrastraba y se lograba meter al estanque, él tenía la certeza de que se iba a levantar. Pero era una fe errada la que este hombre tenía. Él no podía proveerse a sí mismo salud física y mucho menos podía proveerse salud espiritual. Quien se acerca a Él es el Señor Jesús. Él es quien se acerca a todos los hombres. Jesús, el Señor, es quien busca, Él es quien se acerca y le hace esta hermosa y sorpresiva pregunta, podríamos decir así.
que trascendió el entendimiento de este pobre hombre. ¿Quieres ser sanado?, le dice. ¿Quieres ser sanado? A este hombre le habrá parecido algo extraña la pregunta, porque por ese motivo estaba tirado allí en los pórticos frente al estanque. Él quería ser sanado. Pero él no entendía. Su respuesta nos da a entender que él no pensaba más allá del estanque, de la fe y la esperanza que tenía en ese estanque, que quizás lo podía ver allí a pocos metros. Él le contesta a Jesús: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. En eso que yo voy, otro desciende antes que yo. Quizás este hombre estaba resignado a permanecer así o a estar así toda su vida hasta los últimos de sus días. Seguramente en ese lugar había personas con mayores habilidades que él para meterse en el estanque cuando el agua se movía. Y esto, mis hermanos, también nos dice mucho y nos deja una clara enseñanza. Quizás ustedes lo habrán visto también en sus lecturas antes de venir, de que el hombre, cuando se trata de necesidades, no es solidario por naturaleza. Ahí era un que se meta quien pueda, el más hábil prevalece. Así es el ser humano, egoísta y egocéntrico, que si da lo que le sobra cuando sus necesidades han sido suplidas. Lo hacen solo para callar su conciencia. Vivimos en un mundo caído, mis hermanos, con la humanidad condenada a la perdición eterna. No ven en sus vidas una necesidad. No ven en sus vidas la necesidad de un Salvador. Solo ven sus dolencias y sus enfermedades físicas. No pueden ver su condición espiritual. El Señor le dice: ¿quieres ser sanado? Fueron las palabras de Jesús. Y este hombre, mis amados, experimentó de primera mano la gracia de Dios en su vida. El Señor Jesús se acercó a él y él iba a ver algo que nunca nadie había visto con respecto a su propia experiencia, ¿no? Jesús no lo cargó hasta el estanque y lo tiró allí para que el hombre sea sanado. El hombre se pudo haber imaginado: sí, quiero ser sanado, qué buen hombre, por favor arrástrame hasta el estanque cuando el agua se mueva. No, el Señor Jesús le dijo con poder, con el mismo poder con el que llamó a Lázaro de la tumba, con el mismo poder con el que creó los cielos y la tierra que nosotros vemos hoy. Con ese mismo poder le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Imaginemos la reacción de este hombre que estuvo 38 años echado en una camilla, que al ponerse de pie, lo grande que habrán estado sus ojos, lo sorpresivo que habrá sido para él, en 2 pies mirando el estanque. No entendía. Él podía caminar. Al instante, nos dice la palabra del Señor, que fue sanado. Al instante. El poder regenerador de Cristo en su vida lo había transformado por completo. No sé si alguna vez ustedes tuvieron algún tipo de lesión, o se doblaron el tobillo, o se les rompió un hueso. Después de 2 meses de estar echado, tiene que ir a hacer rehabilitación para volver a caminar bien. Este hombre no necesitó kinesiología, fisioterapia, ni ningún tipo de otro médico para volver a caminar. Estuvo 38 años echado y al instante se levantó y anduvo. Y no solo que anduvo, sino que cargó la camilla en la que estaba acostado. Nosotros, después de recuperarnos de una lesión, no queremos ni levantar un vaso de agua. Decimos: no puedo, parar unos días hasta que me recupere. Pero no fue el caso del hombre que al instante fue sanado.
¿Ven el poder con el que el Señor Jesús llama, con el que el Señor Jesús hace las cosas? Quizás este hombre, cargando su camilla y mirando sobre sus hombros, vio a ese estanque en el que había estado tantos años echado frente a él, creyendo que al moverse el agua él en algún momento podía meterse para ser sanado, viendo por sus hombros quizás a ese estanque en el que él había puesto toda su fe, toda su esperanza, con los ojos abiertos decir, estaba equivocado. Él ahora veía con mayor claridad y Jesús más adelante lo encontraría en el templo. Jesús no lo encontró en la calle o en algún otro lugar, lo encontró a este hombre en el templo. Y hay diversas opiniones, pero a mí particularmente me gusta pensar y hacerme la pregunta de ¿qué haría este hombre en ese templo sino dar gracia a Dios por esa sanidad en su vida? Ya vamos a llegar ahí. Mis hermanos, qué maravilloso es el Señor Jesús. Cuando nosotros podemos ver estas cosas en su palabra, decimos como asombrados, ¡wow! Solo Él puede hacer un genuino milagro, glorificando a Dios. Ha hecho un milagro en mi vida, mis hermanos. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo no lo quería, Cristo, yo lo odiaba. Quería hacer todo lo contrario a lo que Él en su palabra decía. No quería saber nada de Él. Tenía mi fe en muchos estanques de sanación. Allí estaba puesta mi fe, mi falsa esperanza. Quería vivir mi vida como a mí me placía, pero Él hizo de mí una nueva criatura, un nuevo ser, capaz de ver mi condición, capaz de amarlo a Él. Y me ha llamado de esas tinieblas a la luz admirable. Yo no hubiera hecho eso. Él hizo ese milagro regenerativo en mi vida, como lo habrá hecho en la vida de muchos de ustedes. Él es el verdadero estanque de vida, el verdadero manantial de vida. Yo soy la fuente de vida eterna, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, es lo que le dijo a la mujer samaritana, lo habíamos estudiado. Amén y gloria a Dios. Ahora bien, no fue una coincidencia que el Señor haya realizado su milagro, haya realizado ese milagro el día sábado, el Sabbat de los judíos, el día de descanso, el día de reposo, de cesar de las actividades. Y aquí vamos a ver cómo este celo de los judíos por las costumbres humanas en las que ellos persistían los lleva a perseguir a Jesús, y esta persecución es hasta la muerte de Él. Este celo que tenían por guardar costumbres humanas. Allí en Mateo 12 podemos ver que Jesús le contesta a los fariseos cuando estos acusan a sus discípulos de comer espigas en el día de reposo. ¿Recuerdan? Él les dice lo siguiente, se lo voy a leer del versículo 3 al 8. Y les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvieron hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes profanan el sábado en el templo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesús le decía, ustedes no entienden el sábado. Y de hecho, mis hermanos, el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque solo se disciernen por medio del Espíritu de Dios, como bien sabemos. Es el Espíritu morando en el genuino creyente el que da discernimiento. No hay algo especial en esa persona que pueda ver y otros no. Es el Espíritu de Dios morando en esa persona la que da
el discernimiento. El Sabbat terrenal, mis hermanos, es solo una sombra del Sabbat eterno. Esta palabra que significa cesar es solo una sombra del Sabbat eterno. El descanso terrenal, el cesar de nuestras actividades y guardar un día de la semana para congregarnos con los justos y meditar en las cosas de Dios. Es solo la sombra del descanso eterno que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. En nuestro Salvador, quien se entregó a sí mismo por nosotros, ocupando nuestro lugar. En Él se cumplió el Sabbat. Él es nuestro reposo eterno. No es una coincidencia, mis hermanos, que la iglesia primitiva se reuniera el primer día de la semana y no el sábado, como lo podemos ver allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor les decía, no están interpretando correctamente lo que significa guardar el sábado. Lo hacen mal. Lo hacen inventando ordenanzas ridículas y poniendo cargas sobre las personas que no pueden llevar. Los judíos tenían una compilación de leyes aparte, de un cuerpo que se llamaba el Misná. Gran parte de este cuerpo de leyes estaba destinado, se refería a guardar, a cómo guardar el día de reposo. Una cosa que estaba prohibida en ese día era cargar algo. Si yo salía de acá de la reunión y quería cargar una mesita o la guitarra en mi auto, eso estaba prohibido. No me era permitido cargar absolutamente nada en el día de reposo. ¿Por qué? Por una mala interpretación que ellos hacen de Nehemías 13 y Jeremías 17, que está referido al trabajo cotidiano de las personas. Después podemos hablar de eso, no nos vamos a meter ahora. Pero ahora bien, fíjense la dureza que tenían estos hombres en su corazón. La dureza que tenían en su corazón al ver a este hombre que había estado tirado 38 años y que estaba en pie delante de ellos caminando. Y le dijeron, no te es lícito cargar lo que estás cargando, hoy es sábado. Parece a propósito, uno puede decir, pero no puede ser que le estén diciendo eso. Pero es cierto, era tal la observación rigurosa que ellos tenían de esta ley, inventada por ellos, por estas normas humanas, que lo esencial no lo veían. Y volvemos a lo que dijimos, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, no las puede ver. Versículo 10, entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es lícito llevar tu camilla, no te es lícito llevar tu lecho. Versículo 11, le respondió, este hombre se habrá querido desentender de esa responsabilidad y le dijo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y mis hermanos, Jesús tenía todo el derecho de decirle a este hombre, toma tu lecho y anda. Toma tu camilla y vete, pues Él es Señor aún del día de reposo. No es una coincidencia que Jesús haya realizado el milagro el día sábado. Sabemos que estas cosas en la palabra de Dios, nuestro Dios, es un Dios que mantiene todo ordenado. No pasa, nada está volcado al azar en su palabra. Todo tiene un propósito. La pregunta de los judíos no fue quién te sanó y cómo, con el fin de conocer la fuente de poder que había sanado a este hombre. Ellos no le preguntaron, pero ¿quién te sanó? ¿Cómo te sanó? ¿Estabas postrado? No, ese no era el propósito, sino recriminar la falta de aquel hombre que lo había sanado a él un día sábado. ¿Cómo osas sanarte en un día sábado? Ese era el verdadero motivo por el cual le preguntaron. ¿Quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda, violando la ley rabínica? ¿Quién fue? Pero el hombre no sabía. ¿Por qué? Porque Jesús ya se había apartado
Antes había allí una gran multitud y este hombre no había podido ver, no lo había podido distinguir, a ver quién era. Esto, mis hermanos, había despertado el enojo de los judíos. Estaban verdaderamente molestos por lo ocurrido, porque era de un mal testimonio que una persona rebelándose violara las ordenanzas del día de reposo. Era mal visto. Versículo 14. Después de estas cosas, para estas palabras, que son las mismas palabras que encontramos en el versículo 1, vale la aclaración que hicimos al comenzar el sermón. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó. Sabemos que fueron después de estas cosas. Después de que Jesús haya sanado al hombre, de que los judíos le hayan preguntado a este hombre quién lo sanó. Esto ocurre después de esas cosas. Y es allí a donde este hombre, estando en el templo, vio a su Salvador cara a cara. Como todo genuino hijo de Dios, lo verá algún día al Señor cara a cara. El Señor le dijo: has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Parece una amenaza. Para no abordar apresuradamente este tema, vamos a ir al inicio, a donde comenzó todo. Por la desobediencia de un hombre, Adán, entró al mundo la muerte y las enfermedades, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, mereciendo solamente la condenación eterna por quebrantar su ley. Eso es el pecado, el quebrantamiento de la ley de Dios. Primera de Juan nos dice. Y de hecho el pecado tiene consecuencias catastróficas y directas en la vida de las personas. Hay muchas enfermedades que, es cierto, les ocurren a las personas a causa de su pecado. Hay personas que se enfermaron de SIDA o de alguna otra enfermedad por hacer lo que no debían. Y así podemos dar muchos ejemplos. El pecado tiene consecuencias directas aquí, en el ahora, consecuencias directas en la vida de las personas. Pero el Señor Jesús no le estaba diciendo a este hombre que sanó: vos cometiste un pecado hace mucho, por eso fuiste paralítico. No le está diciendo eso. No debemos entenderlo así tampoco, porque Dios utilizó la vida de este hombre para mostrar su gloria, para mostrar su gracia, y lo convirtió en un nuevo ser. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo es: no te sané para que practiques el pecado, sino para que practiques la verdad. Lo que todo creyente debe hacer. No te sané para que practiques el pecado, sino para que practiques la verdad. He mostrado mi misericordia para contigo. No continúes pecando para que no mueras eternamente. Eso es lo peor que le podía pasar a este hombre. Para que no te pase alguna cosa peor. Podemos pensarlo así. Eso es lo que produce, mis hermanos, la desobediencia deliberada de la ley de Dios, el pecado de muerte, como bien estudiamos hace unos buenos domingos ya, el pecado que no tiene arrepentimiento, que conduce a muerte. El Señor le dice: no practiques el pecado para que no te pase alguna cosa peor. Y vamos a entenderlo así. El pecado es la infracción a la ley de Dios, como dijimos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Más adelante en el versículo 8 nos dice que los que practican el pecado son del diablo. Prestemos atención a esta palabra. Los que practican el pecado son del diablo. ¿Esto quiere decir que los hijos de Dios no pecan? No. A causa de la carne en la que viven y las tentaciones, caen en pecados.
Pero no hacen del pecado su práctica cotidiana, no lo practican como dice el versículo 8, porque los que practican el pecado son del diablo. Al hombre mundano no le interesa en lo más mínimo, pero al Hijo de Dios le duele el fallar a su Creador. Cristo pagó el precio de sus pecados muriendo en esa horrible cruz y clavó los pecados pasados, presentes y futuros de ellos en esa cruz y nunca más se acordará de ellos. Quienes creen en Cristo están vivos en Él por la eternidad. Quienes creen en Cristo están vivos en Él por la eternidad y muertos a las consecuencias de esos pecados. El pecado ya no se puede enseñorear de ellos, ya no maneja sus vidas, ya no los gobierna. Cristo capacita a los creyentes para que así sea. Esto es progresivo, no es de un momento para otro. Esto en la vida del creyente es progresivo. ¿Por qué? Porque en el creyente mora el Espíritu de Dios y el Espíritu no permite que el creyente viva en un pecado constante y lo quebranta. Lo lleva dolido en arrepentimiento a los pies de la cruz, a los pies de Cristo. No puede el buen árbol dar mal fruto. ¿Me siguen? Esta es una marca distintiva del genuino creyente. El creyente da frutos del Espíritu. El buen árbol da buenos frutos. Es lo que nos dice el Señor, por sus frutos lo conoceréis. Habrá frutos del Espíritu en ellos, no una práctica pecaminosa constante. No existe tal cosa como esas que solemos escuchar por ahí de cristianos carnales, de cristianos que son cristianos pero que viven en la carne. No existe tal cosa. Romanos 8, versículo 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esto es lo que el Señor Jesús le dice en este contexto. No insistáis en el pecado para que no muráis. No tenemos mucho tiempo y esto es bastante más profundo. Estaría bueno que no se queden con las dudas, que después del sermón lo podamos hablar, lo puedan hablar con sus hermanos si algo no se entiende, pero que, como hablábamos hoy, entre todos nos edifiquemos, estemos los unos para los otros. Hasta aquí, mis hermanos, tengamos en cuenta lo siguiente, que el Señor Jesús es el verdadero estanque de vida eterna. Verdadero estanque de vida eterna y de sanación eterna. Y la única fe que es salvífica es la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en su obra, en su resurrección. Él es quien nos busca y quien nos salva. Él es el verdadero reposo eterno de los que en Él creemos, en quien se cumplió el Sabbat. Pueden buscarlo si les interesa. Siempre hay que ahondar en la palabra del Señor. Este día 7, que el 7 es el número de la perfección en la Biblia, apuntaba al perfecto Creador. Los judíos lo perseguían a causa del riguroso legalismo, no entendiendo estas cosas, no entendiendo a qué apuntaba ese día. Y malinterpretaron la ley de Dios y sacaron leyes humanas que nada tienen que ver con lo que dice la palabra del Todopoderoso. Más odio tuvieron hacia Jesús cuando el hombre que había sido sanado le fue a dar aviso de que había sido él quien lo sanó. Ya habían escuchado de Jesús. Por ello, es fuerte lo que vemos acá. Procuraban matarlo. Procuraban matar a ese hombre que no conocían, que era el Creador, el Salvador del mundo. Y no solo por esto procuraban matarlo,
sino también porque Jesús decía que Dios era su Padre y Él se hacía igual a Dios. Más bronca tenían los judíos. Pero mis hermanos, no era nada más que la verdad. Y Él tenía todo el derecho de decirlo. El cesar de nuestras actividades en el día de reposo, hoy, no quiere decir tirarnos a no hacer nada. ¿Cuánto más utilizar este día para hacer obras de misericordia, mostrar al Salvador, diciéndoles a las personas que Él es su reposo eterno, trayéndoles las buenas nuevas, las buenas noticias, que ahora pueden tener paz para con Dios por medio de Cristo, de que ya no van a ser llamados enemigos, de que se arrepientan de sus pecados, de que crean en el Salvador? ¿Cuánto más utilizar este día? Llevándolos en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo para que tengan vida eterna. El Señor no deja de trabajar, no deja de buscar incesantemente a su pueblo, no deja de llamarlo. Hasta ahora Él trabaja y Dios Padre también trabaja. Los judíos malinterpretaban este trabajo. Y mis hermanos, hasta aquí llegamos, y para ir concluyendo con esta reunión, lo que hemos visto y estudiado hasta ahora, a través de estas dos partes en las que separamos nuestro estudio, les quiero preguntar, ¿cuántos aquí tenían su fe como yo en algún estanque, por decirlo así, y estaban esperando en sus vidas el movimiento del agua? Hasta que Dios los llamó y les mostró el verdadero manantial de vida, Señor Jesucristo. O puede que todavía tengas esperanzas en algunos estanques y estés esperando que el agua se mueva para arrojarte en él. Puede que en tu vida todavía tengas fe en alguno de esos estanques. Y mi amigo, yo te animo, mi amiga, mi hermana, mi hermano, a que dejes esas prácticas si lo estás haciendo, ya que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quienes podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Solo Cristo, por la sola fe en Él. No hay otra esperanza, no hay otro camino al Padre. Esta es la verdad. La verdad no es relativa, como algunos nos dicen. Estudiando un poco el tema, se puede dar cuenta uno que es un absurdo el decir que la verdad es relativa. La verdad es absoluta y es Cristo. Él es el Salvador del mundo. Con su infinito poder y deidad, solo Él puede hacer la obra de dar vida y de sanar a las personas eternamente. Solo Dios, solo Cristo, no hay otro. No podemos tener nuestra fe en un estanque. Vivimos en una ciudad, en una provincia idólatra, que pone su fe en muchas cosas que no es Cristo, creyendo que eso las van a sanar, que las van a curar, que las van a conducir al cielo, pero no es así. No es lo que la palabra del Señor nos enseña. No hay otro estanque, no hay otro manantial. No hay otra fuente de la que brote vida eterna. Solo Él es nuestro reposo eterno. En Cristo estamos guardados por la eternidad. Este día domingo, en el que nos congregamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para escuchar su palabra, para ser alimentados por medio de su palabra, es una sombra de ese reposo que tenemos eternamente en Cristo Jesús, el cual disfrutaremos en algún momento sus hijos. ¿Quieres ser sanado para siempre? Cree en Él.
y vive para su gloria. Como hoy cantábamos, para su gloria nos compró. Batalla el día a día con lo que quiere alejarte de Él. No continúes pecando, no practiques el pecado. Aléjate del pecado. Practica la verdad porque a eso te ha llamado el Señor. Medita en el Evangelio. Medita en la cruz. En el sacrificio del Dios Todopoderoso que se encarnó humillándose como humano. Y vive para su gloria. El pecado lleva a muerte, mi amigo, pero la fe en el Hijo de Dios lleva a vida eterna. Estas cosas que estudiamos hoy se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel.